Ok. Ok, chicos, bienvenidos nuevamente a esta tercera tutoría de investigación de operaciones. En investigación de operaciones les había comentado que vamos a ver diferentes modelos, ¿sí? Este primer modelo fue de programación lineal. La programación lineal lo que nos da es una metodología con la cual podemos tener diferentes opciones, ¿sí? Dentro de un conjunto de restricciones, algunos limitantes que tenemos para tomar decisiones dentro de un proceso, ¿sí? La programación lineal nos permite tener opciones, pero lo que nosotros tenemos que seleccionar es la opción óptima, la optimalidad, o sea, la que da mejor beneficio, la que tiene mejor resultado, la que disminuye la mayor cantidad de costos o la que genera la mayor cantidad de utilidades, ¿sí? Entonces, dentro de los modelos, nosotros podemos obtener diferentes resultados posibles, pero nosotros somos los que tenemos que seleccionar cuál es esa eh, opción óptima, ¿sí? Y eso es lo que estamos buscando dentro de estos modelos de programación lineal. Los siguientes modelos que vamos a ver ya van a ser diferentes, ya no vamos a utilizar despejes, ya no vamos a utilizar como tal este nivel de matemáticas que requería este primer modelo, este primer tipo de, este primer tema que fue la programación lineal. Ya vamos a ver otros temas como teoría de juegos, vamos a ver temas como pronósticos, vamos a ver temas como el método PER y CPM, y esos métodos los vamos a manejar por Excel, ¿listo? O sea, de ahora finalizamos programación lineal y vamos a ver ejercicios en Excel, ¿listo? Vamos a ver gráficos en Excel, vamos a realizar algunos cálculos, pero utilizando Excel, ¿listo? Para eso, pues vamos a... Dime. ¿Alguien iba a decir algo, chicos? Ok, listo. Los ejercicios son de análisis, listo, los que vamos a ver en Excel. En esta tercera semana, chicos, tenemos como tal una actividad de un taller. Recuerden que la clase pasada les había dicho que este taller lo podemos hacer en pareja, ¿ok? O el que quiera hacerlo individual, lo podemos hacer individual. O sea, no tengo ningún inconveniente. Este taller va a estar abierto desde hoy hasta el sábado que viene. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada uno, ahorita que vamos a iniciar, necesitamos papel, necesitamos lapicito y una regla, borrador, lo que necesiten ustedes pues para realizar el desarrollo de la actividad. Esta actividad que vamos a hacer hoy, este ejercicio que vamos a hacer en conjunto, cada Buenas uno de tardes, ustedes. profesora. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Ok. Este ejercicio que vamos a hacer hoy, este taller, lo vamos a desarrollar en conjunto, ¿listo? Por eso vamos a aclarar las dudas que se vayan presentando en cada uno de los pasos. ¿Cuál va a ser el objetivo del taller? Que cada uno de ustedes lo desarrolle, ¿sí? Lo vamos a aclarar aquí, pero cada uno de ustedes lo va a desarrollar de forma individual, en parejas, como hayan decidido trabajar, y lo vamos a subir, vamos a desarrollar el ejercicio en ya, pues si alguno maneja un software o algo para realizar como tal los gráficos, lo puede realizar. Y si no, pues lo hacemos en hoja, ¿listo? Lo escaneamos y lo subimos como tal, ¿listo? Vamos a hacer este ejercicio. La actividad ya está abierta en la plataforma. Lo que vamos a hacer es leer cada uno de los ítems del ejercicio, lo vamos a aclarar, vamos a desarrollar unas partes, ¿sí? Pero lo vamos a hacer en conjunto. ¿Qué les parece? Muy bien, Listo, profe, una, muy bien. Listo. Vamos a ver entonces inicio. El ejercicio, el taller está en la tercera semana en una actividad que se llama Taller 1, Programación Lineal. Entonces, el ejercicio propuesto dice lo siguiente. Tenemos una empresa, así como el ejercicio de la clase pasada, que era una empresa que fabricaba pintura para interiores y exteriores. En este caso tenemos una empresa, ¿sí? Tenemos dos productos, el producto A y el producto B. Para fabricar esos dos productos, el producto A y el producto B, necesitamos recursos en materias primas, recursos en mano de obra, recursos en maquinaria. ¿Listo? Entonces, para la materia prima necesitamos 3 unidades para fabricar este producto A.
Y de materia prima para B necesitamos 2 unidades. Tenemos mano de obra, necesitamos 1 hora hombre de mano de obra para el producto A y 2 horas hombre para el producto B. Para la maquinaria tenemos hora máquina de 1 hora máquina para el producto A y 2 horas máquina para el producto B. ¿Sí? Eso es como tal el requerimiento de los materiales y de los recursos para la fabricación del producto A y del producto B. ¿Sí? Vamos a leer esta parte aquí. Esta parte se las puse en diferente color. ¿Por qué? Porque cada una son las restricciones como tal que tenemos dentro del ejercicio. Dice, se dispone de 300 unidades de materia prima. Por lo tanto, nos está diciendo que nosotros solo disponemos de 300 unidades. No tenemos 301, ni 400, ni 302. Podemos utilizar o 300 o menos de 300 unidades para la fabricación del producto A y B. Por lo tanto, aquí en esta segunda columna, que dice materia prima, tenemos el requerimiento de cada uno de estos insumos o de esta materia prima para cada uno de los productos. Y aquí abajo, chicos, dice menor o igual a 300 unidades. ¿Por qué? Quiere decir que solo tenemos 300 unidades para la fabricación de estos dos productos. Por eso es que ponemos menor o igual. En esta parte dice, se dispone de 300 unidades de materia prima y 200 horas hombre de mano de obra. ¿Listo? En esta tercera columna tenemos mano de obra. Dice que necesitamos 1 hora hombre para el producto A y 2 horas hombre para el producto B. En esta parte, en esta última fila, les puse la disponibilidad de la mano de obra. Dice que tenemos 200 horas, ¿sí?, del personal, que tenemos personal para ponerlo a trabajar 200 horas. No podemos ponerlo a trabajar más. Entonces, solo utilice el personal 200 horas. Puede utilizar 199, 180, 170, pero no pueden utilizar 201. Por eso es que la restricción está con el signo menor o igual que 200. En esta tercera columna, en esta cuarta columna, dice maquinaria. Entonces leamos aquí esta parte morada de este segundo párrafo. Dice, en cuanto a la maquinaria, se debe utilizar como mínimo 100 horas máquina. Miren cómo se interpreta como tal esta parte del ejercicio acá. Dice, en cuanto a la maquinaria, se debe de utilizar como mínimo 100 horas máquina. Quiere decir que yo no puedo utilizar la maquinaria por debajo de 100 horas. Como mínimo puedo utilizar 100 horas. Entonces, puedo utilizar 100, 150, 200 horas, pero no puedo utilizar 90, ni 91, ni 99. Tengo que utilizar como mínimo 100 horas. Es por eso que en esta última parte de aquí les puse que necesitamos 1 hora máquina para el producto A, 2 horas máquina para el producto B, y tenemos una restricción de mínimo 100 horas, o sea, mayor o igual a 100 horas. ¿Sí? Este símbolo de menor que o mayor que nos determina, ¿sí?, a partir de qué número podemos, o cuál es como tal el limitante de nuestra restricción. Esta parte en rojo dice, la fabricación del producto A no debe de ser superior al doble de la producción de B. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el producto A, la fabricación del producto A, tiene que ser menor a 2 veces el producto de B, al doble del producto de B. Vamos a ver cómo llevamos esto a la restricción, cómo la escribimos. Aquí en amarillo dice, y además las ventas del producto B no pueden ser superiores a 90 kilogramos. ¿Sí? Todo esto es para fabricar el producto A y B en unidades de kilogramos. Dice que el producto B no se puede fabricar o no hay ventas mayores a 90 kilos. Por lo tanto, no fabrique más de 90 kilos del producto B, fabrique menos, fabrique 90, 89, 88, 70, pero no fabrique más de 90. Por lo tanto, esta restricción está sujeta a un menor o igual a 90. Dentro de la información que nos dan también para el ejercicio, dice que el área financiera reporta que la venta del producto A genera una utilidad de $200 por cada kilo.
mientras que la venta de B genera una utilidad de $180 por cada kilo. Quiere decir que en esta empresa nosotros generamos dinero, generamos utilidades a partir de la venta de los productos A y B, ¿sí? Nosotros no vendemos materia prima, nosotros no vendemos mano de obra, nosotros no vendemos maquinaria. Estos son recursos que necesitamos para la fabricación del producto A y B, ¿listo? Por lo tanto, dentro de la función objetivo, los productos van a estar sujetos a las utilidades. De acuerdo a la cantidad que yo fabriqué de A y B, van a ser como tal las utilidades de este ejercicio, de esta fábrica, ¿sí? De acuerdo a los kilos que yo venda de A, pues van a ser las utilidades. De acuerdo a los kilos que yo venda de B, van a ser las utilidades, ¿sí? Porque por cada kilo de A, yo obtengo $200 de utilidad y por cada kilo de B, yo obtengo $180 de utilidad. Por lo tanto, la función objetivo va a estar relacionada de A y B con las utilidades de 200 y 180. Dice, tomando en cuenta que todo lo que se produce se llega a vender, determinar la mejor, o sea, la combinación óptima de A y B, o sea, cuántos kilogramos de A y cuántos kilogramos de B tenemos que fabricar para que se maximice como tal la utilidad. Se pide resolver empleando el método gráfico. Recuerden que el método gráfico es el que nos permite obtener la región factible. En esta parte de abajo, inicié como tal inicié con las variables. ¿Listo? Es importante que entendamos que cuando estamos pasando un ejercicio de estos a una ecuación matemática, tenemos que pasar los productos. Si aquí tuviéramos un producto C, serían 3 productos, ¿cierto? Por lo tanto, cuando pasamos los productos a un modelo matemático, los llevamos entonces en términos de X1 y de X2. ¿Listo? Por lo tanto, aquí vamos a convertir a los productos A y B, los vamos a convertir a A, los vamos a convertir en X1 y a B los vamos a convertir en X2. ¿Listo? X1 será entonces la cantidad de kilogramos de A producir y vender. Y X2. Profe, siempre A va a ser X1. Sí, siempre si hubiera 3 productos, o si aquí dijera producto 1, producto 2 y producto 3, siempre esos productos los vamos a llevar a X1, X2, X3. ¿Sí? O sea, en el respectivo orden, así como está 1, 2, 3. Sí. X1, X2, X3. Sería A, B, C, D, E. ¿Sí? O si serían el producto 2B, 3C, como sea que la empresa los va a llamar, los convertiríamos para llevarlos a la función objetivo en X1 y X2, o en Y1 y Y2, ¿sí? O sea, lo importante es convertir esto en una variable que va a ser X o Y. X1 va a ser entonces la cantidad en kilos del producto A y X2 va a ser la cantidad de kilogramos de B a producir y vender. ¿Listo? Simplemente es pasar, en vez de que conozcamos este producto A, lo vamos entonces a reemplazar por X1. Y este producto B lo vamos a reemplazar por X2. ¿Listo? Esta es nuestra primera parte. Recuerden que para poder realizar los ejercicios de programación lineal, nosotros necesitamos desarrollar 5 puntos dentro de la programación lineal. El primer punto entonces es las variables, identificar las variables. Aquí tenemos 2 variables, tenemos el producto A y el producto B. Es por eso que tenemos 2 variables, X1 y X2. Si tuviéramos más productos, pues entonces sí sería A, B, C, sería X1, X2 y X3. En este caso solo tenemos 2 productos, por lo tanto tenemos solo 2 variables. Recuerden que yo les dije que en esta empresa los productos o las variables están sujetas es lo que nos genera como tal la utilidad dentro de la fábrica. Por lo tanto, por cada venta de X1 y X2 o de A y B, ¿cierto? Que es lo mismo, nosotros vamos a generar utilidades. Por eso, dentro de la función objetivo, esta función, si ustedes miran acá en este ejercicio, en este último párrafo, aquí en este punto, en esta última parte del párrafo dice, tomando en cuenta que todo lo que se produce se llega a vender, determinar la combinación óptima de A y B que maximice la utilidad. Por lo tanto, este ejercicio es de encontrar como tal cuál es la cantidad de A y B con la cual podemos maximizar nuestras utilidades teniendo en cuenta que nosotros tenemos unas limitantes,
que no podemos utilizar los recursos de forma ilimitada, que tenemos que utilizar el ejercicio de acuerdo a los límites de cantidad de personal, ¿cierto? Que tenemos, cantidad de mano de obra que tenemos, cantidad de maquinaria, personal y mano de obra es lo mismo, materia prima, maquinaria, ¿listo? Tenemos que programar como tal la fabricación del producto A y B de acuerdo a la disponibilidad de esos recursos. La función objetivo será entonces esa relación de esas variables con lo que nos genera como tal la utilidad, ¿listo? Las variables van a ser X1 y X2 o A y B, relacionadas con la utilidad que se genera por la venta de cada kilo de estos productos A y B. Entonces, miren cómo relacionamos la función objetivo. En esta primera parte hicimos maximizar, porque recuerden que el objetivo de este ejercicio es encontrar la cantidad de A y B o de X1 y X2 con los cuales podemos encontrar la mayor cantidad de utilidades. Ese es el objetivo de estos ejercicios de programación lineal. La función objetivo será entonces maximizar Z, que será igual a 200, y recuerden que 200 es la utilidad que obtenemos por la venta de cada kilo del producto A, o sea, de X1. Aquí la tenemos, 200 de X1, más $180 que obtenemos por la venta de cada kilo del producto B, o sea, de X2. Entonces, miren cómo lo asociamos dentro de esta función. Objetivo, 180 por X2. ¿Listo? Por lo tanto, yo necesito encontrar la cantidad de X1 y de X2 que me va a generar la mayor cantidad de utilidades. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, señora. Sí, profe. Ok. Las restricciones. Yo les separé las restricciones por colores para que vayamos identificando en dónde está cada una. Tenemos entonces 3 restricciones que son aquí estas primeras 3 columnas, esas 3 restricciones. Materias primas, mano de obra y maquinaria. En cada una de ellas tenemos un requerimiento y tenemos una disponibilidad, ¿sí? Pero tenemos otras 2 restricciones que están aquí en rojo. La producción del producto, la fabricación del producto A o la producción de A no debe ser superior al doble de B. Y además, las ventas de B no pueden ser superiores a 90 kilos. Esas no están en este cuadro, pero esas las vamos a relacionar en esta parte que dice restricciones. Vamos a empezar entonces con la primera función de restricción. Miren cómo están construidas estas restricciones. Miren que a este lado izquierdo, ¿sí? Tenemos todas las X, o sea, todas las variables. Es lo que necesitamos de cada una de las variables. Y miren que al otro lado tenemos la disponibilidad de cada uno de esos recursos. Esta X4 es diferente, ¿sí? Y ahorita la vamos a convertir a cómo está escrita estas otras. ¿Listo? Para que hablemos el mismo lenguaje. Dice entonces que empezamos con la materia prima. La materia prima dice que necesitamos 3 unidades para X1 y 2 unidades para X2. Miren cómo tenemos esta primera restricción. 3 unidades para X1 más 2 de X2. Y me dice que solo tengo 300 unidades disponibles de materia prima. Por lo tanto, esta restricción la escribimos como menor o igual a 300. ¿Qué quiere decir este menor o igual? Que cuando yo vaya a realizar el método gráfico, ¿sí? Esta restricción, este signo de la restricción, me está diciendo que yo tengo que utilizar, cuando grafique esa línea de esa restricción, que yo tengo que utilizar todos los datos que estén por debajo de esa línea. ¿Por qué? Porque los datos que yo tengo que utilizar son menores o iguales a esa función. ¿Listo? Entonces, para eso me sirven como tal estas restricciones, para poder dar un límite a la región factible. Esta segunda, cuando vayamos a graficar, les voy a recordar esta parte de los signos. X1 más X2, esta segunda función está relacionada con la mano de obra. Miren que X1 requiere 1 hora de mano de obra y X2 requiere 2 horas de mano de obra. Y aquí tenemos 200 horas disponibles. Esa la construimos aquí en esta restricción 2. X1 más 2 horas hombre para X2 menor o igual a 200. ¿Por qué a 200? Porque 200 es la cantidad de horas hombre disponibles para esta fábrica,
¿sí? Para la fabricación de los productos A y B. Tenemos menor o igual, quiere decir que cuando estemos graficando, en esta segunda restricción vamos a utilizar los datos que estén por debajo de esa línea, no por encima, sino por debajo, ¿sí? Porque menor o igual nos está diciendo que utilice los datos que están por debajo de la línea. Esta tercera restricción está relacionada con la maquinaria. Miren que de maquinaria nos dice que para X1 es 1 y para X2 son 2. Y podemos utilizar como tal una cantidad mínima de 100 horas, o sea, una cantidad mayor o igual a 100 horas máquina. Esa restricción la construimos en esta parte. X1 más 2X2 mayor o igual a 100. ¿Listo? Esto es aquí estamos modelando, ¿listo? Aquí estamos llevando una situación a una ecuación o a un modelo matemático que simula la situación en una ecuación matemática. La restricción 4 está relacionada con esta parte aquí en rojo de este segundo párrafo que dice la producción de A. Entonces A es X1 y recuerden que todos los X1 tienen que ir como tal alineados, todos los X2, si hubiera X3 también estaría aquí alineado, ¿listo? A excepción de esta la escribimos así para poder entenderla, ¿listo? Pero ahorita cuando estemos graficando vamos a llevarla a esta metodología, ¿listo? Vamos a pasar para acá, para el otro lado. Pero cuando nosotros pasamos para el otro lado, la 2x2, sucede algo con este signo, ¿sí? Cuando yo en una inecuación matemática paso los números del lado derecho al lado izquierdo, obviamente cambia el signo, ¿cierto? Pero esta inecuación cambia como tal la dirección, ya no es menor que, sino que es mayor que. La vamos a convertir ahorita de esta forma, ¿listo? Entonces dice que además de la producción de A, aquí esta parte en rojo, la producción de A, o sea, X1, entonces esa la construimos acá. X1 no debe de ser superior al doble de la producción del producto B, menor o igual a 2X2, ¿listo? X1 tiene que ser menor o igual a 2X2, o sea, X1 no puede ser mayor a 2 veces la producción de X2. Pero ahorita Profe, vamos, perdón. dime. Hasta la tercera voy bien. O sea, hasta la tercera ya más o menos entendí cómo la sacó. Pero en esta cuarta, ¿por qué sobre la 2x2? ¿Y cómo sabe usted que es menor que 2x2 o algo así? Léeme esta función ¿qué dice? X1 Sí, menor o igual a a 2 veces 2x2. X2. O sea que si nosotros analizamos esa función nos está diciendo que X1 tiene que ser menor o igual a 2 veces X2, ¿cierto? Y usted solo saca de arriba. Eso lo sacamos de aquí, de esta parte que está en rojo. Mira, la producción del producto A, o sea, X1, no debe de ser superior al doble de la producción de B. El doble de B quiere decir 2 veces B, o sea, 2 veces X2. El producto A no debe de ser superior al doble de la producción de B. El producto A, o sea, X1, no debe de ser superior, o sea, tiene que ser menor o igual, ¿sí? Al doble de la producción de B, o sea, a 2 veces X2. Entonces, mira, X1, que es A, no debe de ser superior al doble de B, o sea, a 2 veces X2. Ok. X1 tiene que ser menor a 2 veces la producción de B. ¿Listo? Recuerden que las personas que han hecho muchos modelos pues ya entienden como tal este tipo de situaciones, como nosotros estamos dándole una mirada a este tipo de modelos, pues obviamente tenemos que aprenderlos, ¿listo? Pues yo no, por eso no les voy a exigir de que ustedes aprendan a interpretar esta información y llevarlo a modelos matemáticos porque pues estamos haciendo como tal un recorrido de los diferentes modelos que existen con los cuales podemos tomar simular procesos, analizarlos y tomar decisiones. ¿Listo? Esta tercera parte está en amarillo y dice, además las ventas de B,
o sea, X2, no pueden ser superiores a 90 kilos. O sea, B tiene que ser menor a 90 kilos, porque aquí me dice que no pueden ser superiores a 90. Esa la estructuramos en esta última parte. X2 no puede ser mayor a 90 kilos. Por lo tanto, tiene que ser menor o igual a 90. No podemos pasarnos de 90. ¿Listo? Por lo tanto, tiene que ser menor a 90. Recuerden que los signos nos dicen para qué lado tomamos de la función lineal, de la línea. Cuando la grafiquemos, tomemos los datos. ¿Sí? Estas restricciones, estos signos de las restricciones son los que nos dicen si tomamos los datos por encima de la gráfica o por debajo de la gráfica de la línea. ¿Listo? Acá hay unas restricciones de no negatividad que me dicen que yo voy a tomar los datos positivos, ¿cierto? Mayores o iguales a 0 de X1 y X2. ¿Por qué me dice que estas son restricciones de no negatividad? ¿Por qué me dicen estas restricciones que yo debo tomar los datos mayores o iguales a 0? Porque yo estoy buscando la cantidad de kilos de A y B con las que puedo generar la mayor cantidad de utilidades. Y si me dan datos negativos, por ejemplo, fabrique menos 3 kilos de X1 y menos 2 kilos de X2, pues esto me va a dar inmediatamente una utilidad negativa y las utilidades negativas son pérdidas, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que restringir que mis datos para encontrar la mayor cantidad de utilidades, pues tienen que ser datos de producción positivos, no pueden ser opciones negativas, ¿cierto? Porque yo estoy encontrando es qué cantidad tiene que fabricar usted en kilos para que gane la mayor cantidad de utilidades. ¿Listo? Aquí en esta parte les puse una nota. En esta restricción, es una restricción especial que vamos a ver hoy. Dice la restricción 4, al reemplazar cuando yo hago X1 igual a 0 y X2 igual a 0, pues me van a dar 2.0. Y pues con 2.0 yo no puedo graficar nada. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver que dando un número diferente a 0 podemos encontrar la otra coordenada para graficar la línea dentro de estas restricciones. ¿Qué es lo que nos pide el método gráfico? El método gráfico nos pide llevar cada una de estas funciones a un plano cartesiano, ¿sí? Y tomar los datos por debajo o por debajo o por encima de acuerdo a lo que nos dice la restricción. La región factible tiene que cumplir con todas estas restricciones, ¿sí? Si hay una región que cumple con la restricción 1 y 3, pero no cumple con la 2 y 4, esa no es mi región factible, ¿sí? Mi región factible es la región que cumple con todas las restricciones y la vamos a buscar. Entonces, chicos, este ejercicio está en la plataforma, ¿listo? Recuerden que este ejercicio, pues la plataforma no tiene como tal para decir que solo aquí están inscritos 14 estudiantes, por lo tanto el sistema va a asumir que va a entregar 14, que va a recibir 14 entregas, ¿cierto? Pero si ustedes deciden hacerlo en pareja, no más de 2 personas, solo 2 personas como máximo, o sea, menor o igual a 2, ¿listo? Si vamos, entonces aquí las entregas van a ser menores, ¿listo? Aquí no tengo cómo programar eso, por lo tanto, pues leo cada uno de los documentos entregados para saber de quién son, ¿listo? Esto está abierto hasta el sábado 30 a las 6 de la tarde, ¿listo? Vamos a ir entonces a nuestra hoja. Aquí les traje el ejercicio, ¿listo? Entonces aquí recuerden que estos productos A y B los convertimos en X1 y en X2, por lo tanto ya tenemos como tal nuestras variables X1, que son los productos de A, y X2, que son los productos de B, ¿listo? La función objetivo también ya la pudimos obtener, está en la parte de la plataforma. La función objetivo entonces está relacionada con maximizar Z y está relacionada con las utilidades y con las variables, ¿sí? Entonces, esa función objetivo estaba relacionada con 200 X1 más 180, que son estos, X2. ¿Qué tengo que encontrar yo aquí? Tengo que encontrar cuál es la cantidad en kilogramos de X1 y cuál es la cantidad en kilogramos de X2 que me va a permitir tener la mayor cantidad de las utilidades. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito como tal encontrar.
De acuerdo a que a las opciones que me den las restricciones. Todas estas son restricciones. Esta es restricción y esta es restricción. ¿Listo? Bueno. Nosotros tenemos entonces 5 restricciones. ¿De dónde saqué estas restricciones? Estas restricciones las tenemos aquí. Tenemos 5 restricciones. 3x1 más 2x2 menor o igual a 0. 1 más 2x2 menor o igual a 200. Perdón, aquí es menor o igual a 300, menor o igual a 200. x1 más 2x2 mayor o igual a 100. x1 menor o igual a 2x2. Y x2 menor o igual a 90. Estas restricciones, chicos, me las traje para acá. Son estas. Esta va a ser entonces la restricción 1, esta va a ser la restricción 2, esta va a ser la restricción 3, esta va a ser la restricción 4 y esta va a ser la restricción 5. El método me dice que después de haber identificado las variables, después de haber identificado la función objetivo, yo tengo, después de haber definido las restricciones, yo tengo que encontrar la solución factible, o sea, tengo que encontrar las opciones dentro de, para poder encontrar la región factible. ¿Sí? Y la región factible me da unos puntos, unas opciones, y dentro de esas opciones yo tengo que escoger la que me dé la mayor cantidad de utilidades. Voy a encontrar entonces 2 puntos. Recuerden que para poder graficar como tal una línea recta, yo necesito 2 puntos. Necesito 1 y 2 puntos. Y recuerden que esto tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y y tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y. ¿Sí? En este caso, X1 van a ser todos los datos que vamos a ubicar en X y X2 van a ser todos los datos que vamos a ubicar en Y. ¿Listo? Por eso es que nosotros podríamos utilizar, en vez de X2, podríamos utilizar X y Y. ¿Listo? Pero la metodología nos dice que todas las variables son X. Todos los datos que obtengamos en X1 de X van a ir en X. De X1 van a ir en X, o sea, aquí en este eje horizontal, y todos los datos que obtengamos de X2 van a ir aquí en este eje vertical, en el eje de la Y. Para graficar una línea, chicos, yo les había dicho que yo necesito como mínimo 2 puntos. Cuando yo uno esos 2 puntos, obtengo una línea recta, ¿sí? Y si esa línea recta se extiende, pues obviamente se va a ubicar en el plano cartesiano. Yo, por lo general, siempre utilizo cuando X vale 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo le dé un valor en X, él me va a tener que devolver un valor en Y, ¿sí? Si yo tengo la función, si yo le doy un valor en X o X1, él me va a tener que devolver el valor de X2 o de Y. Si yo le doy, por ejemplo, 110, él me va a tener que devolver cuál es ese punto, ¿sí? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Pues que si yo aquí le doy 30, de acuerdo a la función, al despeje, a reemplazar, él me va a tener que devolver un valor de Y. Y ese valor de Y es el que yo voy como tal a utilizar, ¿cierto? Entonces, esas van a ser mis coordenadas. Yo necesito entonces 2 puntos como mínimo para poder graficar en un plano cartesiano. Y esos puntos son los que yo voy a utilizar, voy a buscar, ¿sí? Porque yo tengo la función. Pero entonces recuerden que yo les voy a dar cualquier número de X. ¿Y por qué cualquier número de X? Porque cuando yo tengo una línea, yo tengo una función y yo no sé si es de pronto más con una pendiente mayor, con una pendiente menor, ¿cierto? Pero cuando yo a cualquiera de estas funciones le dé un número en X, él siempre me va a devolver un número en Y. O sea, cuando yo le dé X1, él me va a devolver un valor de X2. Y recuerden que ese valor de X2 es lo que hacen las coordenadas para yo poder ubicar el punto en el plano cartesiano. Una coordenada en un plano cartesiano tiene un punto en X y tiene una ubicación en Y. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros vamos a buscar a continuación. Por eso, si yo le doy cualquier número de X, me va a devolver el número de Y. O si yo le meto el número de Y, él me va a devolver el número de X. ¿Por qué? Porque así funciona como tal el despeje y el reemplazo de datos dentro de una función matemática.
Vamos a ir entonces a encontrar esos puntos, esas coordenadas. Yo necesito encontrar 2 coordenadas para poder graficar el punto, ¿sí? Y esas coordenadas van a salir de mis restricciones. Entonces voy a volver, primero que todo, voy a volver esas restricciones, las voy a volver igualdades. ¿Cómo hago eso? Lo único que yo hago es cambiar cada uno de estos símbolos de menor o igual, o mayor, menor o igual que o mayor o igual que, los voy a volver iguales, los voy a volver igualdades. ¿Listo? Entonces, voy a convertir este 3x1 más 2x2 igual a 300. ¿Listo? Para poder encontrar la coordenada que grafica esta restricción. x1 más 2x2 igual a 200. x1 más 2x2 igual a 100. x1 menos 2x2 igual a 0. Ah, bueno, esta era la función, la tenemos representada como x1 menor o igual a 2x2. ¿Sí? ¿Qué pasa? Voy a llevar en mismos términos, ¿sí? Voy a traer esta variable al otro lado. Cuando yo cambio esa variable al otro lado, ¿cómo me queda? x1, 2x2 aquí es positivo, por lo tanto pasa al otro lado como negativo, menos 2x2. ¿Y qué va a pasar con este signo cuando yo cambio los variables de un lado para otro? Resulta, chicos, que cambia como tal el sentido de de la ecuación, ¿sí? Entonces es como si yo tuviera esto, x1 igual a 2x2, ¿sí? ¿Cómo cambio este para este otro lado? Pues me va a quedar x1 menos 2x2 igual a 0. ¿Ustedes creen que esto y esto es igual, chicos? Sí, profe. Sí, señora. Simplemente lo que hice fue pasar este para el lado derecho. Pasa de forma negativa y al otro lado queda un 0. Entonces miren que esto y esto es igual, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una desigualdad, cuando cambiamos, nos traemos datos de un lado para el otro, simplemente cambia el signo gira. Y eso es lo único, pues como el único detalle que tiene como tal este ejercicio para poder entender, para poder graficar la restricción, pues había que entender como tal esa propiedad de las desigualdades, que cuando pasamos como tal un dato de derecha a izquierda, simplemente, así como cambia el signo de la variable, pues también cambia como tal la dirección de la desigualdad. ¿Listo? Pero Profe, dime. una pregunta, pero ahí pasó a ser mayor o igual a 0, correcto. Sí, Pero después hay que volver a escribirlo exactamente igual, ya como una igualdad, igual a 0, o se puede hacer de una vez. por eso aquí decíamos que cuando convertimos esta igualdad, convertir esta y esta en una igualdad es lo mismo, ¿sí? Eso fue lo que hicimos ahorita Ah, aquí. ok, Por sí, ejemplo, es que no alcanza a x1. ver el pedacito como estaba copiando. Listo, Ah, dale, listo, mira, bien. x1, 2x2, ¿cierto? Y si nosotros pasamos este al otro lado, entonces nos queda x1 menos, ¿sí? Porque recuerda que cuando pasa al otro lado pasa con el signo menos 2x2 igual a 0, ¿sí? Entonces mira que esto era lo que yo les preguntaba ahorita, que si esto era igual. Sí, claro, es lo mismo, porque es que yo lo único que estoy haciendo... comer los chitos. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Lo único que yo estoy haciendo es pasando esta variable x2 al otro lado, ¿sí? Entonces me da como resultado esta ecuación. Por eso esto y esto es igual. ¿Listo? Entonces, si yo convierto en igualdad la de arriba o la de abajo, pues es lo mismo. Lo que yo tengo que interpretar es el signo, porque recuerden que el signo mayor o menor es el que me dice si yo debo de utilizar mis datos por encima o por debajo. ¿Listo? Entonces, en este caso, como nosotros construimos esta ecuación, ¿sí? Pasamos todas las x al mismo lado, así como estaban todas las restricciones,
Aquí nos da menor, mayor o igual. Quiere decir que esta función voy a utilizar los datos que estén por encima de esta función. ¿Listo? Entonces voy a volver esta función en una igualdad. Esta inecuación en una igualdad. Menos 2x2 igual a 0. ¿Ok? Y x2 igual a 90. ¿Por qué? Porque pues aquí no hay x1. Por lo tanto, si x1 vale 10, x2 siempre va a valer 90. Si x1 vale 100, x2 va a valer 90. ¿Sí? Cualquier número que nosotros le demos de x1, siempre x2 va a valer 90. Así está la función. Vamos a empezar entonces encontrando las dos coordenadas para esta primera restricción. ¿Qué es lo primero que hacemos? Chicos, ¿recuerdan? Darle valor a la X, valor 0. Recuerden que nosotros le podemos dar cualquier valor a X1 y a X2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo le pido el de X1, él me va a devolver el X2. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo dos incógnitas, X1 y X2. ¿Listo? Yo le puedo dar 10, 20, 30, 40, 50. Le puedo dar cualquier valor a X1 y él siempre, cuando yo reemplace en X1 el valor que yo le dé, él siempre me va a devolver un valor de X2. ¿Sí? Y si yo le doy cualquier valor de X2, él siempre me va a devolver el valor dentro de X1. ¿Sí? Es que adelante. ¿Quién levantó la mano, chicos? Yo, profe, Jamie. Dale, Jamie. Profe, una pregunta, bueno, va con respecto a ese tema porque ahora 8 días no alcance a hacerse. Yo sé que usted ahí, usted diría, cuando X1 vale 0, se reemplaza, no hay problema, eso lo entiendo. Pero sigamos una cosa, yo estoy haciendo este ejercicio y Duvernay también lo está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo que X1 vale 0, pero Duvernay quiso ponerle que X1 vale 10, la gráfica no nos va a dar diferente. Les va a dar exactamente igual, chicos. Les va a dar exactamente igual. ¿Por qué? Porque mira, yo estoy graficando una línea, ¿sí? Yo les estoy diciendo que para graficar una línea yo necesito como mínimo 2 puntos. Pero ¿cuántos puntos, cuántas coordenadas tiene una línea? Tiene muchas. Yo solo estoy sacando 2 puntos. 2 puntos, por ejemplo, cuando x vale 0, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? ¿Cierto? Yo le puedo dar 10. Entonces, Jamie le da cuando x vale 0, 10. Entonces, ¿cuánto vale x2? Y Duvernay le dice cuando x vale 20, ¿cuánto vale x2? Y voy a graficar. Lo que pasa es que Duvernay va a encontrar estos 2 puntos, Jamie va a encontrar estos 2 puntos y Duvernay va a encontrar estos otros puntos. Pero cuando yo trace la línea y la prolongue, la línea va a ser exactamente igual. Lo que pasa es que yo puedo encontrar, por ejemplo, 2 puntos aquí arriba, como otros pueden encontrar 2 puntos aquí abajo, ¿sí? Pero dentro de una línea, ustedes pueden reemplazar cualquier dato y les va a dar como tal la misma gráfica. Obviamente, si Duvernay utiliza una función diferente, pues obviamente la gráfica le va a dar diferente. Pero si todos vamos a utilizar esta misma función, ¿sí? Y si yo le doy 20 y él me arroja pues el dato, si yo le doy en X1 20 y en otro dato 50, pues me va a arrojar los datos de X2 para esos 2 puntos, ¿cierto? Y voy a encontrar 2 coordenadas. Si otra persona va a encontrar otros 2 puntos, le va a decir, por ejemplo, en 100 y en 150, ¿cierto? Cuando X1 valga 100 y cuando X1 valga 150. Va a encontrar otros 2 puntos, punto 1 y punto 2, ¿sí? Punto 1 y punto 2. O sea, profe, que si yo utilizo prácticamente, la diferencia es que si utilizo números muy altos, ya lo que voy a hacer es que la línea se extienda mucho, prácticamente, pero el resto pues no afecta en sí la respuesta de la gráfica. Para nada, Nada. Por eso es que yo les digo que le podemos dar cualquier dato, porque ustedes pueden encontrar o los 2 puntos de aquí y Alejandro va a poder encontrar los 2 puntos de aquí y otro compañero va a poder encontrar los 2 puntos de aquí, pero igual cuando ustedes tracen y prolonguen la línea les va a quedar exactamente igual, ¿listo? ¿Qué recomienda el método? O siempre en matemáticas, ¿qué hacemos? Reemplace por 0, porque pues por 0 es lo más fácil, ¿cierto? 3 por 0 da 0, por lo tanto ya me va a quedar solo una incógnita,
¿listo? En cambio, cuando yo multiplico, pues me va a quedar una variable que la que tengo que sumar o restar, o multiplicar o dividir, ¿cierto? Entonces, es por eso que la matemática nos recomienda, ¿no? Pues ponga 0. En esta cuarta restricción hay un tema, y es que cuando yo aquí hago x1 igual a 0 o x2 igual a 0, me van a dar 2 puntos así. Y esto pues dentro de una gráfica pues no me da nada. Por lo tanto, entonces me dice el método, como usted puede utilice otro punto, no utilice 0 porque los 2 puntos ya sabe que están en el origen. ¿Sí? Esta gráfica empieza desde el origen. Por lo tanto, cuando x valga 0, y también va a valer 0. ¿Por qué? Porque esta empieza desde aquí, desde el origen. Entonces, utilice otro punto. Recuerden que para poder hacer una gráfica yo necesito como mínimo 2 puntos, 2 puntos. Y recuerden que yo puedo darle cualquier número a x para que me devuelva la coordenada de y. ¿Listo? Entonces, eso es como, esta restricción 4 dentro de este ejercicio es como la diferencia. Es como lo que tiene esos puntos de análisis. Entonces, vamos a hacer cuando x1 vale 0. Pero si ustedes hacen otro, vamos a hacer otro número. ¿Sí? Cuando x1 valga 10, cuando x1 vale 10, ¿cuánto vale x2? Entonces hagámoslo. 3 por x1 vale 10 más 2x2 igual a 300. 10 por 3, 30 más 2x2 igual a 300. Esto lo paso para otro lado. Y voy a tener 2x2 igual a 300 menos 30. Dos x2, 300 menos 30, esto me da 270. Esto está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, 270 dividido 2, esto me va a dar 135. ¿Sí? Entonces, esta es una primera coordenada, miren. Cuando x valga 10, lleva a valer 135. ¿Sí? Y hagamos, por ejemplo, cuando x1 o x2 valga 0. ¿Sí? Cuando x1 vale 0, ¿cuánto vale x2? Entonces, 3 por 0 más 2x2 igual a 300. Entonces, miren, ¿por qué en la matemática siempre reemplazamos por 0? Porque esto aquí vale 0, entonces solo nos queda 2x2 es igual a 300. ¿Sí? Y x2, ¿cuánto valdría entonces, chicos? ¿150? 150. Entonces tú puedes reemplazar por el dato que quieras. Lo importante es que consigas dos coordenadas, 0 y 150. ¿Sí? Y si encontramos, por ejemplo, cuando x2 vale 0, nos va a dar otra coordenada, ¿sí? Donde y va a valer 0 y vamos a encontrar un número en x. Pero vamos a tener la misma línea, la misma. Lo que pasa es que cuando le damos números diferentes, pues estamos encontrando una posición o una coordenada diferente, ¿sí? Pero en la línea siempre la función siempre va a ser la misma. Por lo tanto, nos va a llevar como tal a la misma línea. Vamos a graficarla. Esta sería 10 y 135. Entonces, el primer punto sería 10. Sería aquí en 10. Aquí, 10. Y 135. Miremos entonces. 135 sería por acá. Acá tendríamos 135. Entonces, 10 está por acá. Por lo tanto, este sería mi punto 10, 135, ¿sí? ¿Y cuál sería mi punto B? O la segunda coordenada sería 0 y 150. Sería 0
en X y 150 en Y. O sea que mi otro punto sería por acá en 150. Listo. Mira que encontré dos coordenadas aquí arriba, ¿cierto? Yo puedo trazar una línea aquí y esta va a tener un corte aquí en el eje X. ¿Sí? Mira que los dos puntos los grafiqué por acá. Yo puedo trazar una línea y puedo prolongarla. Tiene que venir hacia abuela. Tiene que venir hacia abuela. Así. Así. Bueno, ya te hago. No, mamá, estás en clase, mamá. Sí, no, estoy en clase. No, ahorita termino. Entonces, ¿qué? Entonces, miren, si yo prolongo esta ecuación acá, como me dio datos tan arriba, cuando yo la prolongo, esta más o menos va a cortar aquí el eje, ¿sí? Como por antes de 110. ¿Listo? Entonces, miren que es lo mismo si yo hago, por ejemplo, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Me va a dar. Y cuando Y vale 0, ¿cuánto vale X? ¿Sí? Va a ser exactamente lo mismo, chicos. Entonces, no importa si yo encuentro las dos coordenadas, una por acá y la otra aquí, simplemente los dos puntos trazo una línea. Miren que la encontramos por aquí. No necesariamente siempre le tenemos que dar 0, pero 0 es la forma pues como más fácil para que las ecuaciones no tengan menos variables, ¿listo? Entonces esta va a ser nuestra restricción 1. Entonces encontramos dos coordenadas. ¿Sí, Jamie? ¿Entendiste esa parte bien? Le puedes dar cualquier Claro, solo número. se extiende más la línea, sí. Uh-huh. Ahí solamente, ahí lo que nos faltaría es hallar X2 si vale tanto. No, porque mira que aquí puedo darle X2, por ejemplo, si aquí le hago X2, aquí ya obtuve X2, míralo. Aquí ya tengo las dos coordenadas. Profe, vuélvame a mostrar la gráfica de 0 y 150, por favor. No habría línea, ¿cierto? Solamente el punto. Sí, mira que este punto es la coordenada 0 y 150. ¿Sí? Sí. Y este otro punto es el punto 10,135. Son coordenadas. Ok. Son dos puntos y esos puntos se unen y me forman una línea. Si yo la proyecto, me forman una línea. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno? Pues encuentra, como la línea quedó solo por aquí, pues entonces lo que uno hace es encontrar, por ejemplo, cuando Y valga 10, ¿cuánto vale, por ejemplo, X1? ¿Sí? Como para tener otros dos puntos aquí ubicados y que queden un poco más, ¿cierto? Que podamos tener más puntos. O sea que uno solo traza la línea cuando ya tenga todas las coordenadas. Cuando tengas como mínimo 2. Ok. ¿Sí? Y si esos dos son bien alejados, pues mejor, porque te van a dar una mejor pendiente, ¿cierto? Por ejemplo, estos dos nos quedaron aquí, muy cerquita. Por eso que uno siempre hace cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a Y. Ve, cuando X es igual a 0 y cuando Y es igual a 0, como para tener una coordenada por aquí cerquita al eje X y otra coordenada aquí cerquita al eje Y, ¿sí? Profe, en esa ecuación cuando yo reemplazo X2 por 0, entonces X1 me da 100. Entonces abajo el corte en X es Entonces en 100. entonces fue ahí un error de gráfica Pero es el mía. gráfico, sí. Uh-huh, Sí, profe, porque es que eso era lo que yo le decía, porque en el ejercicio pasado usted empezó reemplazando X1 por 0. Uh-huh. Y luego cogió X2 y lo reemplazó por 0. Pero acá está haciendo X1 por 10 y X1 por 0. Entonces, sí, eso es para demostrarles que cuando yo grafico cualquier dato, ¿sí? Me puede dar como tal la gráfica. Como solo tenemos dos datos aquí,
y entonces yo puedo extenderlo, ¿sí? Pero entonces es el tema como del gráfico, ¿sí? Aquí yo lo hice cada 10, 120, 125. Aquí, por ejemplo, ¿saben qué pudo haber sido el error? El error pudo haber sido esto, y se los voy a mostrar. La escala. Aquí el error pudo haber sido la escala. Les voy a decir por qué. Miren que esta escala está... Miren. Esta escala está en 155 aquí, ¿sí? Entonces, el punto era este punto aquí en 0 y 150, y había otro punto en 10 y 135. O sea, que ese punto está acá. Y tú me dices que el otro da en 0 y 100. Sí, profe. El corte en el eje X es en 100. En 100. Profe, qué pena ser tan canzones, a ver si No, entendí. tranquilo. O sea que en realidad solo se reemplaza X1 una vez para una coordenada y luego nuevamente X1 para la otra coordenada. No se X1, X2. Tú lo puedes hacer con cualquiera de las dos. Ah, ya. O sea, no importa con cuál la haga. Puedo hacerlo con cualquiera. Con cualquiera. Ya. Sí, esa era mi duda. Listo, ahora sí. Profe, Dime. de pronto el detalle está, vamos ahí en la fórmula, es donde hizo el reemplazo. Tengo una inquietud ahí. Sí. Donde hizo el reemplazo de las X. Dime. En el segundo reemplazo. Dime. Donde tiene la aplicación de la restricción. En el ejercicio. Ya voy para el ejercicio. Entonces, miren, cuando tenemos, como los dos puntos los pusimos tan cerquita al eje Y, ¿sí? Hay como mayor incertidumbre cerca al eje X. Entonces la compañera me dijo, profe, cuando reemplazo X1 por X0 por X, ¿cómo fue? ¿Qué datos fue que reemplazaste? Yo reemplacé X2 por 0. Ajá. Entonces la fórmula que diga 3X1 más 2 por X2 queda 0 igual a 100. 300, entonces 300 sobre 3 da 100. Da 100, entonces ahí le dio 100. Entonces, claro, cuando yo reemplazo X es igual a 0 pero está y yo mal, digo... profe, pero está mal, porque el que divide realmente al 300 es el 2, o sea que serían 150. Espera, hagámoslo entonces por los dos medios, ¿listo? Ahí como si lo tiene, 150. Cuando X1 es igual a 0... No, es que no estoy reemplazando X1 por 0, sino X2. X2, es que el detalle está que aquí se reemplazó, reemplazó dos veces el X1. Entonces, por eso es que da diferencia. Pero da lo mismo, por ejemplo, miren, X1 igual a 0, entonces cuando X1 es igual a 0, entonces 3X1 igual a 0 más 2X2 igual a 300, ¿sí? Esto es 0 y aquí me da 2X2 igual a 300, por lo tanto X2 es igual a 300 sobre 2, esto es lo que dice la compañera, que da 150. ¿Cierto? Entonces esta primera coordenada va a dar 0,150. Ahora vamos a hacer cuando X2 vale 0. ¿Por qué lo hago cuando X1 vale 0 y X2 vale 0? Para tener un punto cerquita al eje X, vean, sí, al eje X, y un punto muy cerca al eje Y. Cuando yo tengo datos así tan pegados, la gráfica, pues la pendiente de la gráfica tiene más incertidumbre que cuando yo tengo dos datos cerca al eje, que rozan el eje, pues eso me permite tener como tal mayor certidumbre en la gráfica. Entonces, cuando X2 vale 0, ¿cuánto vale entonces X1? Entonces yo digo 3X1 más 2X2 vale 0, igual a 300, ¿sí? Recuerden que estamos encontrando varios puntos, pero todos estos puntos nos llevan a la misma gráfica. X2 es igual a 0, 2 por 0, 0. Entonces aquí daría lo que la otra compañera nos comentó. Y aquí 300 sobre 3, ¿cuánto da esto? 100. 100. ¿Listo? Entonces miren que acá tenemos el punto 0 y 150 y aquí tenemos el punto 100
y el punto 0. Y también encontramos el punto 10 y el punto 135 y el punto 0 y 150, ¿sí? Y todos estos puntos nos van a llevar a esta misma gráfica. ¿Qué fue lo que me pasó? Pues sí, tuve un error en la gráfica, ¿sí? En la gráfica más que todo. No es en la metodología, ¿cierto? Y no nos va a dar una línea diferente, sino que cómo disminuyo yo la incertidumbre, pues obteniendo que un cercano al eje X y que el otro dato nos dé cercano al eje Y. ¿Y cómo hago eso? Pues cuando x2 vale 0 y cuando x1 vale 0, ¿sí? Por eso es que en matemáticas yo siempre empiezo reemplazando por 0 y 0 para que me dé un punto cercano aquí y un punto cercano aquí. Y ahí haya menos incertidumbre en la pendiente de la gráfica. Miren que cuando yo tuve los datos por aquí, la pendiente de la gráfica, miren que como no tenía un dato donde cruzar en X, pues entonces me dio como muy cercano a 110, pero fue error mío, ¿cierto? Error mío en cuanto a no graficar bien, ¿sí? Entonces, ¿queda aclarado ese tema, chicos? Sí, profe, ahora sí, muchas gracias. Sí, Bueno. señora. Ok, listo. Entonces la recomendación, encontremos puntos cercanos a 0 para que nos dé un punto aquí cerquita de eje X y otro punto cercano al eje Y. Listo, y así no tengamos como tal error dentro de la gráfica. Pero igual si ustedes quieren más puntos, pues entonces reemplazan por otro dato. Vamos entonces en esta restricción 2. Esa es la restricción 1. Listo, esta es nuestra restricción 1. La restricción 1. Vamos entonces a la restricción 2. Vamos a hacer entonces cuando x1 vale 0. Sería 0 más 2x2 igual a 200. 2x2 igual a 200. x2 es igual a 200 sobre 2. Y esto es x2 es igual A 100, profe. a 100. Por lo tanto, esta primera coordenada nos va a quedar 0,100. Ahora vamos a hacer cuando x2 vale 0 para que nos queden los puntos bien cercanos a cada uno de los ejes y no tengamos incertidumbre en la pendiente. Por lo tanto, vamos a tener x1. Recuerden que yo tengo dos incógnitas, x1 y x2. Si yo le doy un valor a la incógnita x1, pues ya voy a tener solo una incógnita, ¿cierto? Entonces, x1 más 2x2 y x2 es 0, es igual a 200. Este es 0, por lo tanto, x1 es igual a 200. ¿Listo? Por lo tanto, aquí voy a tener 200, 200,0. Entonces ya tengo este punto y tengo este punto. Voy a ir a graficar esa restricción 2. Es 0 y 100. Entonces, cuando x vale 0, y vale 100. Entonces, ese lo voy a graficar por acá. Bien, miren que me quedo cerquita al eje Y. Y el segundo punto es cuando 200 y 0, 200 en X, 200 en X y 0 en Y. O sea que ese punto corta como por acá. Cuando yo tengo puntos tan abiertos, obviamente pues una gráfica queda con mayor certidumbre que cuando yo tengo dos puntos tan cercanos. Y aquí también tengo un problema de que esta reglita, bueno, no me permite tener una ubicación exacta dentro de del rango, ¿listo? Diferente a si ustedes lo hacen de forma manual. Esta sería entonces mi restricción 2. Esta sería mi restricción 2. ¿Listo? Ahora voy a graficar mi restricción 3.
Mi restricción 3 me dice que x1 más 2x2, x1 más 2x2 igual a 100. Entonces voy a hacer cuando x1 es igual a 0, entonces 0 más 2x2 igual a 100. Este 2 pasa a dividir, x2 es igual a 100 sobre 2 y x2 será igual a 50, ¿cierto? Entonces esta coordenada me va a quedar 0,50 y ahora voy a hacer cuando x2 vale 0. ¿Para qué lo estamos haciendo así? Para que nos queden las coordenadas cerca a cada eje y podamos tener menos incertidumbre en la pendiente. Entonces x2 es igual a 0, por lo tanto x1 más 2 por 0 igual a 100. Este es 0, entonces nos queda x1 es igual a 100. Esta segunda coordenada sería 100,50. Entonces 0,50 va a quedar 0 en x y voy a subir hasta 50, hasta acá. 0,50, este es mi punto 0,50. Y el otro era 100, ¿cierto? 100,0. Sí, profe. 100,0. Sí, señora. 100,0 quiere decir 100 en X y 0 en Y. Por lo tanto, miren que va a cruzar aquí también. Recuerden que cada una de las restricciones nos dice si tomamos los datos por encima o por debajo de cada una de estas restricciones. Esta va a ser la restricción 3. Y lo podemos ir haciendo de una vez. La restricción 1 me dice que debo de tomar los datos por encima o por debajo, chicos. Es menor que. Por debajo, profe. O sea que voy a tomar, de la restricción 1 voy a tomar todos los datos que sean por debajo de esa línea. Entonces los datos que estén por debajo van a ser todos los datos que estén por debajo de esta línea, ¿sí? O sea, los datos por acá no me van a servir, me van a servir es todos los datos que estén por debajo. La restricción 2 me dice que tome los datos por encima o por debajo, chicos. Por debajo también. Por debajo. Por debajo, o sea que por debajo. La restricción 3. Por encima. Por encima. Por encima, o sea que los datos por debajo aquí no me sirven, porque la restricción 3 me está diciendo tome los datos es por encima. Lo mismo aquí en esta parte tampoco me sirve, porque mire que la restricción 2 me dice que tome los datos es por debajo, no por encima. La misma restricción nos está diciendo eso. Ahora voy con mi cuarta restricción. Entonces voy a hacer cuando x1 es igual a 0, esto me queda 0 menos 2x2 igual a 0. Voy a pasar este x2 para el otro lado, por lo tanto me queda 0 es igual a 2x2, ¿sí? Voy a pasar este 2 a dividir, por lo tanto me queda 0 sobre 2 es igual a x2. Y esto es igual a 0, ¿sí? Entonces aquí es donde yo les decía, chicos, que tengo una coordenada 0,0, ¿listo? Si yo vuelvo y reemplazo por x2 es igual a 0, me va a dar otra vez, miren, cuando x2 es igual a 0, entonces yo cojo la función x1 menos 2 por 0, ¿sí? Porque x2 es 0, igual a 0. Esto es 0 y me quedaría x1 es igual a 0. Por lo tanto, me quedarían las dos en 0. Quiere decir que tanto x como y pasa por 0, o sea que empieza aquí, en esta parte. Encontremos otro punto, otro punto. Entonces hagamos, por ejemplo, 100, x1 100. x1 100. Entonces esto diría así, 100 menos 2x2 es igual a 0. Pasamos este para el otro lado para que nos quede positivo y da 100 es igual a 2x2, ¿sí? 100 sobre 2 igual a x2. Por lo tanto, x2, ¿cuánto nos daría?
50. X2 nos daría 50, ¿sí? Aquí tenemos entonces otra coordenada que es 100,50. ¿Listo? Si queremos, pues utilizamos otro punto. Este punto que nos está diciendo, pues que ubique X0, Y0, quiere decir que es una gráfica que pasa por el origen. El origen quiere decir la intersección entre el eje X y el eje Y. Y el otro punto me dice que está en 100,50. 100 en X y 50 en Y, o sea que yo cojo para ubicar esa coordenada, yo digo, me voy aquí, me ubico en 100 en X y subo hasta que choque con, o a que corte con 50, o sea que es aquí en este punto, ¿cierto? Y aquí viene 50. Este punto, ay, perdón, aquí. Miren que aquí este punto es la coordenada 100,50, ¿sí? Entonces es en este punto donde yo voy a unir. Miren que este es el punto 1 y este es mi punto 2, ¿sí? Entonces yo voy a trazar una línea entre esos dos puntos, ¿sí? Esta es la restricción 4. Y la restricción 4 me dice que yo tengo que utilizar los datos para arriba o para abajo, chicos. Para arriba, profe. No, para abajo. Después de que nosotros pasamos todas las variables para la derecha, ¿sí? Esa restricción giró como tal la dirección, ¿cierto? Y quedó todos los datos mayores. ¿Sí recuerdan? Recuerden que aquí en esta parte nosotros pasamos todo este X2 para la izquierda, ¿cierto? Por lo tanto me quedo X1 menos 2X2 y recuerden que cuando yo paso en una inecuación las variables de un lado para otro, inmediatamente cambia la dirección de la inecuación, del diferencial, ¿sí? ¿Sí recuerdan esa parte? Sí, profe, pero entonces no se conserva el original. Pues No, el no se menor. conserva el original. Como lo es para poder identificar si es mayor o menor que se tiene que llevar en términos de las otras restricciones. Aquí como estaban todas estas. Mira que todas estas tienen, a un lado tienen las variables y al otro lado tienen la disponibilidad, ¿cierto? Y esta ecuación no estaba escrita de esa forma, por lo tanto tenemos que llevarla a esta manera para poder interpretar si se utilizan los datos por encima o por debajo. Entonces, debido a eso, es que nosotros utilizamos los datos que están por encima. Profe, ¿me explica nuevamente ese puntico del 2X, por qué lo pasó para donde estaba el del 0? Ah, bueno, mira que en esta parte, vuelvo aquí al taller, mira que en esta parte donde yo tengo todas las restricciones, mira que aquí a este lado izquierdo están todas las variables, ¿cierto? X1 y X2, y al lado derecho está la disponibilidad o esos recursos, ¿sí? Que son 300, o sea, máxima 300 unidades de material. Mira que aquí están las variables y aquí al lado derecho está la disponibilidad de la mano de obra, ¿sí? De las horas hombre. Aquí está, en esta tercera están la maquinaria, las horas máquina, entonces aquí están las variables, lo que necesito, el consumo de esos recursos y la disponibilidad de esos recursos, ¿sí? Esta variable esta ecuación, la restricción 4, tenía una condición especial y decía que la cantidad de X1 no puede ser mayor, tiene que ser menor o igual a 2 veces la producción de X2, ¿cierto? Para poder llevarla al lenguaje matemático, pues nosotros la escribimos así. Pero esta variable se tiene que convertir igual
como se escriben las restricciones a un lado tienen las variables, al otro lado tienen la disponibilidad de los recursos, ¿sí? La disponibilidad de los recursos. Tenemos que llevarla a esta misma forma. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Pasamos este 2x2, lo pasamos para el otro lado, para que quedara aquí por debajo de todas las x2, ¿cierto? Al pasarla al otro lado, pues pasa con signo negativo, ¿cierto? Pero cuando yo hago esto en una inecuación o en una ecuación que tiene como tal un menor que o un mayor que, ese cambio de pasar x2 a este otro lado afecta también no solo el signo de la variable, sino que afecta también la dirección de este signo. Entonces, cuando yo paso este dato x2 al otro lado, inmediatamente cambia el signo de la variable. Y eso se cumple para toda inecuación matemática. Cuando yo tengo como tal un mayor o un menor igual que, menor o igual, o un mayor o igual que, cuando yo paso un dato al otro lado, siempre esta cambia la dirección del signo mayor que o menor que, ¿sí? Afecta como tal el signo de la variable, porque mira que esta pasa al otro lado como menos 2x2, ¿sí? Y aquí queda 0, pero este menor o igual que cambia inmediatamente. Por eso es que yo les explicaba en esta parte de la restricción 4, ¿sí? Que cuando estábamos convirtiéndolas en igualdades, pues tenemos también que cambiar como tal este signo, porque este signo, recuerden que cuando yo paso como tal el dato para el lado izquierdo, la variable para el lado izquierdo, para convertirla como están las otras variables, también no solo me afecta el signo de la variable, sino que también me afecta la dirección de la desigualdad, ¿sí? Eso es pues característica de las funciones con diferenciales o con inecuaciones matemáticas, ¿sí? Siempre cuando yo paso en una inecuación matemática una variable de un lado a otro, cambia como tal tanto el signo como la dirección del signo mayor que o menor que. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que Profe, hicimos usted aquí. me deja ver el x2 del punto 4. Ya, más abajito. Si baja, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces es por esto que nosotros utilizamos los datos mayores, ¿sí? A esa función. Entonces es por eso que aquí nosotros en la restricción 4 utilizamos todos los datos por encima, ¿sí? Por encima. Entonces miren que acá no nos sirve. Miren que acá tampoco nos sirve esta. Ah, bueno, claro que nos falta la siguiente restricción. Por acá no nos sirve esta porque, bueno, por acá sí, pero esta no cumple. Esta parte de acá no cumple porque mire que estamos utilizando los datos para abajo. Aquí en esta restricción utilizamos los datos para abajo, por lo tanto no nos sirve ni esta parte ni esta parte. Esta parte tampoco nos sirve porque miren que en esta restricción, que es la restricción 2, yo estoy utilizando mis datos es por debajo. Entonces miren que tienen que cumplir todas las áreas. En esta parte esta área no cumple. En esta parte estas dos áreas como tal están utilizando los datos para el signo contrario. Acá están utilizando los datos para el signo contrario, aunque acá en esta restricción 2 dice que utilizar los datos para abajo, pero estas dos no cumplen. Entonces miren que es por esto que no podemos utilizar todas las áreas. Miren que aquí, por ejemplo, en esta pequeña parte, esta restricción 1 me dice que utilice los datos para abajo, no para arriba, por lo tanto esta zona tampoco nos sirve. Así empezamos nosotros a delimitar cuál es la zona que nos sirve y cuál es la zona que no nos sirve. Entonces aquí, por ejemplo, cuando yo le doy, cuando x1 vale 0, x2 ¿cuánto vale, chicos? 0 también. No, 90. 90. Porque mira, esta es la ecuación. Cuando x1 vale 0, x2 ¿cuánto vale?
90. Cuando x2 vale, x1 vale 10, aquí no le podemos dar un valor a x2 porque x2 vale 90, ¿sí? La misma función nos está diciendo. Cuando x1 vale 10, x2 ¿cuánto vale, chicos? 90 también. 90. 90. Cuando x1 valga 100, ¿cuánto vale x2? 90. 90. ¿Listo? Entonces, ¿cómo graficamos esa ecuación? Cualquier dato que nosotros le demos de x siempre va a valer 90. Entonces, ¿cómo graficamos esto? Cualquier dato, si yo le doy 10, si yo le doy 20, si yo le doy 30, si yo le doy 40, si yo le doy 50, y siempre va a valer 90. Entonces, ¿cómo hago yo la gráfica de esta ecuación? Con mi restricción 5. Y la restricción 5 me dice que utilice los datos por encima o por debajo, chicos. Por debajo, profe. Por debajo, ¿sí? Porque dice x2 menor o igual a 90. Por lo tanto, voy a utilizar todos los datos que estén por debajo. Todos los datos que estén por debajo, por debajo, por debajo, por debajo. ¿Qué pasa acá? Acá, por ejemplo, en esta zona nos está diciendo que en esta restricción 2 nos dice que utilice los datos por debajo. Por lo tanto, aquí, restricción 5, que utilice los datos por debajo. La única restricción que para esta zona cumpliría. Esta de aquí es la restricción 1. La restricción 1 nos dice que utilice los datos es por debajo, no por encima. Por lo tanto, esta zona no nos sirve, ¿sí? Miremos, por ejemplo, esta zona. Esta zona nos dice, en la restricción 1, utilice los datos por debajo. Entonces, la restricción 1 es esta. Nos dice, utilice los datos por debajo. Listo. Entonces, aquí, esta parte de la restricción 1 cumple. La restricción 2 es esta que corta aquí. Nos dice, utilice los datos por debajo. Listo. La restricción 2 cumple también. La restricción 3, que es esta de acá, nos dice utilice los datos por encima. Listo, esta también cumple. La restricción 4, que es esta que está aquí, nos dice utilice los datos por encima. Esta también cumple. Y la restricción 5 nos dice utilice los datos que estén por debajo. Y resulta que tenemos unas restricciones de no negatividad. Las restricciones de no negatividad nos dicen que todos los datos en X y en Y tienen que ser superiores a 0. Por lo tanto, yo no puedo utilizar los datos que estén por debajo del eje X y por debajo del eje Y, ¿sí? Porque no sería pues lógico obtener datos negativos de cantidad en X y en Y. Por lo tanto, los datos tienen que ser por encima y tienen que ser como tal a la derecha. Miren que en esta zona todas las restricciones como tal se cumplen. Esta es la única zona en la cual todas las líneas cumplen con la restricción de las direcciones que nos dice cada una de las limitantes de esto es la región. Sí. Es lo que llamaremos entonces la región factible. ¿Por qué se llama región factible, chicos? Porque todos los puntos que tenemos acá, todos los puntos como tal, cumplen, todos los límites de esta región cumplen con las restricciones, ¿sí? Con la zona en donde las restricciones nos dicen que debemos de tener en cuenta los datos. ¿Cuántos puntos delimitan como tal esta región? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo voy a hacer en otro color. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces tenemos 6 puntos.
Estos puntos, esto lo podemos llamar A, este punto lo podemos llamar B, este punto lo podemos llamar C, este es D, E y F, ¿sí? O también yo podría llamar A, B, C, D y F en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, esto no tiene como tal que yo lo utilice un lado para nombrar como tal los puntos. Esto no tiene como tal pues ningún criterio o ningún orden. Simplemente yo tengo que identificar que acá tengo 6 puntos, 6 coordenadas. Aquí tengo una coordenada en A, aquí tengo una coordenada en B, aquí tengo una coordenada en C, aquí tengo una coordenada en D, otras coordenadas en E y otras en F. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer ahora yo con estas coordenadas? Pues tengo que identificar cuáles son esas. Yo tengo una función objetivo que es maximizar Z, y Z es 200 de X1 más 180 de X2. ¿Sí? Y tengo una coordenada en A, tengo una coordenada en B, tengo una coordenada en C, tengo una coordenada en D, tengo una coordenada en E y una en F. Hay unas coordenadas que son fáciles de identificar. Por ejemplo, A. ¿Qué coordenada tendría A, chicos? 0 y 50. 0 y 50. Entonces yo me traigo esa coordenada para acá. 0,50. Y esa función la voy a reemplazar aquí en X y en X2. O sea que esto me va a dar los datos de X1 y esto los datos de X2. Por lo tanto, esta coordenada me va a quedar 200 cuando X1 vale 0, ¿sí? Porque estoy reemplazando este X1 y X2 en la función, más 180 por 50. Esto me debe dar una cantidad. Estos kilogramos me tienen que dar una cantidad, ¿sí? En dinero. Otra de las coordenadas, B. Por ejemplo, ¿cuál es la coordenada de B? 50 y 25. 50 y 25, ¿sí? Esto lo podemos sacar acá fácilmente. B sería 50 y 25. Entonces aquí reemplazamos 200, 50 más 25. Perdón. 180 por 25. Entendiendo que lo que estamos haciendo es reemplazar esos datos de X1 y X2 que encontremos en esta función. ¿Sí? Los datos de X1 y X2 nos los da la región factible. El dato en F, chicos. $0.90. 0,90. 0,90. En F tenemos 0,90. Entonces aquí vamos a reemplazar 200 en 0 más 180, 90. Y esto nos va a dar una cantidad de utilidades. Otro punto que esté fácil de identificar. ¿Será que este punto E es fácil de identificar, chicos? Debe ser 25.90 o Sí, 27. 25.90. 25.90. Bueno, miremos a ver si sí cuadra bien, porque no me cuadra este punto bien en los vértices. Entonces, busquemos este punto E. Este punto D estará cruzando ¿en dónde, chicos? Se cruza como por acá. 50 de 80. 50, 75. Está cruzando como por acá y baja acá.
O sea que en X cruzan 50. ¿Y en Y cruzan cuánto? 75. Ajá. Entonces ese punto D estaría en 50, 75. Listo, entonces el E es el que tenemos que buscar. Y este punto C, Da 75, pero este punto corta pues como me por ahí. aproximaba a 38, 37. De pronto 37, sí. Bueno, busquemos este punto C y este punto E. ¿Sí? Este punto C y el punto E. Entonces busquemos el punto C. Y el punto C pasa por la restricción 1 y la restricción 4, ¿cierto? Miren, pasa por 1 y por 4, ¿sí? Este punto. Este punto C, restricción 1 y restricción 4. Y el otro punto que vamos a buscar es este E. E pasa por la restricción 5 y aquí de lado pasa con la restricción 2. Restricción 5 y restricción 2. Entonces, ¿qué hacemos con esto, chicos? Vamos a buscar el punto C. ¿Cómo buscamos el punto C? La restricción 1 es ¿cuál? Es 3x1 más 2x2 igual a 300. Y la restricción 4 es x1 menos 2x2 igual a 0. ¿Listo? Despejemos de aquí x1. x1 es igual a 2x2. ¿Sí? Miren que me queda en términos de otra incógnita. Aquí no encontré un número. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir y voy a reemplazar esta x1, que me da 2x2, le voy a reemplazar aquí. ¿Para qué? Para que esta función restricción 1 me quede en términos de una sola constante. Entonces, tengo 3 y lo voy a reemplazar por 2x2 más 2x2 igual a 300. 2 por 3, 6. x2 más 2x2 igual a 300. Esto me da 8x2 sobre 300. x2 es igual a 300 sobre 8. ¿Y cuánto me da 300 sobre 8, chicos? $37.5. Muy bien, 37.5. Y ahora me llevo este 37.5 y lo vuelvo y lo reemplazo en esta función. Entonces me da 3x1 más 2 por 37.5 igual a 300. Entonces 3x1, 2 por 37.5, ¿cuánto me da, chicos? Esto me da 75 igual a 300. Entonces lo que hago es, aquí ya tenemos una primera coordenada, voy a buscar x1, porque miren que acá esta función me queda en x1, en términos de x1. Entonces tengo 3x1 igual a 300 menos 75. Esto me da, ¿cuánto me da 300 menos 75, chicos? 225. Entonces aquí me queda x1 es igual a 225 sobre 3. ¿Y cuánto daría x1, chicos? 75. 75. Por lo tanto, aquí ya encontré como tal entonces las coordenadas de ese punto. ¿Cuál punto era el que estamos buscando? El C. El C. Entonces ese punto tiene 75 y 37.5. Vamos a ver si es verdad.
75, 37.5. Ese punto C, aquí dice entonces que es 75, ¿sí? Miren que aquí cortan 75. Y este punto aquí que no sabíamos dónde era específicamente porque la escala de mi gráfica pues no me dice, es 37.5. Entonces 75 y 37.5. 75 y 37.5. Entonces 200 es igual a 75 más 180 por 37.5. Esto me va a dar unas utilidades que ustedes ahorita me las van a regalar. Y el punto E, vamos a hallar el punto E, que es R5 y R2. El punto E es R5 y R2. Y R5 es igual a X2 igual a 90. Y R2 es igual a X1 más 2X2 igual a 200. Pues miren que aquí esto me facilita porque ya sabemos cuál es X2. X2 es igual a 90 y voy a venir y reemplazar ese 90 en la otra ecuación. Recuerden que lo que yo estoy encontrando es un punto y ese punto cruza con R5 y R2. Para poder encontrar ese punto, pues yo lo que hago es que igualo, ¿sí? estas dos restricciones y eso es lo que estamos haciendo acá. Este valor de X2 me lo voy a llevar a la otra restricción, entonces me queda X1 más 2X2, esto es igual a 2 por X2 es igual a 90, igual a 200. X1 más 2 por 90, 180, igual a 200. X1 va a ser igual a 200 menos 180. X1 va a ser igual a 20. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestra coordenada que es 20,90. Miremos a ver si da 20,90. Aquí dice que esta restricción corta acá 20,90, o sea que miren que aquí es cuando vemos que de pronto tengo que mejorar el tema de la gráfica, porque nos dice que esta gráfica corta acá en 20,90, ¿sí? Yo había graficado el punto por acá, dice que corta acá, ¿listo? Entonces ese punto es 20,90. Entonces, esas son las opciones que yo tengo para saber qué cantidad de kilogramos de A y de B tengo que fabricar. Chicos, ¿cuánto daría esta primera función? 200 por 0 más 180 por 50. 9000. ¿Cuánto daría esta segunda, chicos? Me da 14,500, profe. Esta tercera queda 75 y 37.5. $21,750. Esta D, chicos, queda las opciones de fabricar 50 kilos y 75 de X2. 23.500. Esta E queda 20 de X1 y 90 de X2. 20,200. Y esta última queda 0 en X1 y 90 en X2. 16,200. 16.200. ¿Cómo sería entonces el análisis de esto? Me están pidiendo cuál sería, miren en las opciones que tengo para fabricar, ¿sí? Estas opciones no son cualquier opción.
Esta opción es la opción que la restricción me permite identificar dentro de mi región factible, ¿sí? No es que yo quiera darle cualquier valor, no, este de valor de X y de X1 y X2 me los dio como tal la región factible, ¿listo? Porque la región factible se caracteriza porque cumple con todas las restricciones de mi problema. De ahí surge como tal las posibilidades de respuesta dentro de la programación lineal. Ahora yo tengo que encontrar cuál es el valor óptimo. ¿Cuál es la cantidad de X, de la pintura A y de B, perdón, es que la pintura, cuál es la cantidad que yo tengo que fabricar de A y de B que me permita como tal la mayor cantidad de utilidades? La de profe, Uh-huh. 23.500. ¿Qué dicen los otros compañeros? Sí, profe, de A50 y de B75. Y Sí, igual. ¿por qué esa es la opción óptima? Porque es la de mayor utilidad, profe, eso es lo que estamos buscando. ¿Cuánto se produce para obtener la mayor utilidad? Uh-huh. Muy bien. Sí, chicos, esa es la respuesta. La respuesta estaría enfocada entonces que la opción óptima para mi situación sería fabricar entonces de A, de X1, tendría que fabricar entonces 50 kilos y de X2 tendría que fabricar 75 kilogramos para poder obtener una utilidad de $23.500. ¿Sí? Esta sería como tal la respuesta del ejercicio. Eso es entonces el taller que tenemos nosotros. El taller obviamente entonces es un taller que lo resolvemos o que lo aclaramos, porque de pronto este punto 4 hubiera quedado un poco incompleto, porque pues requiere aclarar como tal esos puntos de la inecuación, del cambio del signo, de entender la restricción, el cambio de la dirección de esa inecuación. Entonces, ¿qué sigue ahorita, chicos? Entonces, cada uno lo va a ir a realizar, ya sea de forma individual o en pareja, y lo vamos a subir a la plataforma. ¿Listo? El objetivo es que cada uno lo desarrolle y me vaya poniendo el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5, con la respuesta correspondiente al ejercicio. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe, la verdad no. Todo está muy No, bien. profe, todo bien, todo claro. Ok. Listo, chicos. Llamo a lista y ya nos podemos entonces retirar. Comenzamos con la lista de... Esperen que este computador se me bloqueó. Ok, listo, chicos. Maritza Gudelo. Profe, presente. Gracias. Marta Lucía Archila. Jamie Buitrago. Sí, profe, por acá. Gracias. Sebastián Cardona. Sebastián. Hola, profe. Listo, gracias, Sebastián. Gloria Patricia Grajales. Presente, profe. Gracias. Alejandro Ortiz. Por aquí estoy apuntando números. Gracias. Ricardo José Ospina. Presente, profe. Gracias, Ricardo. Victoria Eugenia Prieto. Presente, profe. Gracias. Adriana Ramírez Penagos. Presente, profe. Gracias. Gisela Constanza Rivera. Yo, profe. Gracias. Duvernay Rodríguez. Presente, profe. Paula Andrea Trejos Benjumea.
Profe, ella y Marta le escribieron por el chat. Hola, profe, presente, listo. Paola y Marta, ¿cierto? Paola. Y Paola Trejos. Sí, profe. Paola Trejos y Marta. Y Janet Valencia. Presente, profe. Gracias. Paola Andrea Velázquez. Presente, profe. Ok, listo. Chicos, recuerden que no es una nota, es lo que nosotros aprendamos como tal para nuestra vida académica, personal y profesional. Listo, las notas pues son importantes para pasar o no la materia, pero lo más importante, chicos, es que nosotros aprendamos. Listo. Entonces, muchísimas gracias. Ya se pueden retirar. Feliz fin de semana y nos vemos el sábado que viene. ¿Listo? Gracias, profe. Feliz Gracias, noche. profe. Hasta luego, compañeros. Profe, hasta luego. Gracias, profe. Muy bien. Gracias, profe. Chao, Marta. Feliz noche.